La mañana del jueves llegó con un sol brillante sobre la Ciudad de México, y en el elegante Salón Imperial de Polanco, uno de los venues para eventos más exclusivos del país, el personal ultimaba detalles para lo que prometía ser una jornada intensa. El lugar era una joya arquitectónica de 5 pisos, con ventanales del piso al techo, candelabros de cristal checoslovaco que costaban más que una casa promedio, y pisos de mármol Calacata importado directamente de Italia. Cada rincón del espacio respiraba lujo, desde las cortinas de terciopelo francés hasta los muebles diseñados por artesanos europeos. Los salones podían albergar desde íntimas reuniones de 20 personas hasta extravagantes bodas de 500 invitados, y los precios reflejaban exactamente esa exclusividad. Rentar el espacio comenzaba en 300,000 pesos por día, sin incluir catering, decoración ni servicios adicionales. Eran las 9 de la mañana cuando un hombre de aproximadamente 48 años llegó caminando por la entrada principal del edificio. Su apariencia era, por decirlo menos, modesta para un lugar como ese. Vestía unos jeans Levi's desteñidos que claramente habían visto mejores días, una camisa de cuadros azul y blanco que podría encontrarse en cualquier tienda departamental por 300 pesos, y unos tenis Nike blancos que, aunque limpios, mostraban signos evidentes de uso prolongado. No llevaba portafolio de diseñador ni maletín de cuero italiano, solo una mochila negra simple colgada de un hombro. Su cabello castaño oscuro, con algunas canas asomándose en las sienes, estaba peinado hacia atrás de manera casual, y una barba de 3 días le daba un aspecto descuidado. Lo único que podría considerarse remotamente fuera de lo común era el reloj que llevaba en la muñeca izquierda, un Tag Heuer discreto que la mayoría de la gente no reconocería a primera vista, pero que costaba más de 100,000 pesos. El hombre caminaba con una seguridad tranquila que contrastaba con su apariencia humilde. Sus ojos, café oscuro, observaban cada detalle del vestíbulo mientras avanzaba. La forma en que la luz natural se filtraba a través de los ventanales creando patrones en el suelo de mármol, cómo el personal se movía con eficiencia coordinada, la manera en que los arreglos florales de orquídeas importadas perfumaban sutilmente el aire. Era el tipo de observación meticulosa que una persona común no haría, el análisis silencioso de alguien acostumbrado a evaluar cada aspecto de un negocio. Pero para cualquiera que lo viera en ese momento, simplemente parecía un hombre de clase trabajadora que quizás se había equivocado de lugar. En el mostrador de recepción, una joven coordinadora de eventos de 26 años, llamada Mariana Torres, revisaba el calendario del día en su computadora. Era su 3er año trabajando en el Salón Imperial, y aunque el salario de 18,000 pesos mensuales apenas le alcanzaba para pagar su renta en un departamento compartido en la colonia Narvarte y ayudar a su mamá que vendía tamales en Ecatepec, amaba su trabajo. Mariana vestía el uniforme reglamentario del salón, blusa blanca impecable, falda negra hasta la rodilla y zapatos de tacón bajo que, aunque eran de una marca económica y le lastimaban los pies después de 10 horas de pie, siempre mantenía perfectamente lustrados. Su cabello negro estaba recogido en un chongo profesional y su única joya era un par de aretes pequeños de plata que le había regalado su abuela. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero justo en ese momento, la puerta del área administrativa se abrió con un movimiento brusco y por ella emergió la licenciada Vanessa Delgado Sánchez, gerente general del Salón Imperial. Vanessa tenía 42 años y había cultivado cuidadosamente una imagen de sofisticación que, para el ojo entrenado,
rayaba en lo excesivo. Llevaba un traje Chanel color crema que había costado 60,000 pesos, una cifra que representaba más de 3 meses de su salario oficial de 45,000 pesos mensuales. Sus zapatos Christian Louboutin, con las características suelas rojas, sumaban otros 22,000 pesos, y la bolsa Hermès Birkin, que cargaba con un aire estudiado de indiferencia, valía más de $500,000 de pesos. Su cabello rubio platinado, cortesía de un estilista carísimo en Masaryk, estaba peinado en ondas perfectas, y su maquillaje, aunque profesionalmente aplicado, era demasiado dramático para la hora del día. Un collar de perlas que insistía en decir que era herencia familiar, pero que probablemente había adquirido en un viaje a Dubái con su tarjeta de crédito al máximo, completaba el conjunto. Vanessa había llegado a su posición después de 11 años en la empresa, ascendiendo no necesariamente por su habilidad para gestionar eventos, sino por su talento para adular a los clientes adecuados y tomar crédito por el trabajo de sus subordinados. Tenía una habilidad casi sobrenatural para identificar quién tenía dinero en cuanto cruzaba la puerta y ajustaba su nivel de atención en consecuencia. Para ella, el Salón Imperial no era un lugar para servir a clientes, era un escenario donde ella podía codearse con la élite de la Ciudad de México y, con suerte, escalar aún más alto en la jerarquía social que tanto ansiaba. El hombre de apariencia modesta se acercó al mostrador de recepción donde Mariana trabajaba. Ella levantó la vista de su computadora y, sin un solo segundo de vacilación o juicio en su expresión, le dedicó una sonrisa genuina y cálida. «Buenos días, señor. Bienvenido al Salón Imperial. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Su voz era profesional pero amable, el mismo tono que usaba con todos los clientes sin importar cómo vinieran vestidos. El hombre le devolvió la sonrisa y algo en sus ojos se suavizó ligeramente. «Buenos días. Tengo una cita a las 9:15 para revisar los detalles de un evento». «Por supuesto, señor. ¿Me podría proporcionar su nombre, por favor?» Mariana tomó un bolígrafo, lista para buscar en el sistema. «Sebastián Ruiz», respondió él con calma. Mientras Mariana tecleaba en su computadora, el hombre observaba el vestíbulo con atención. A su izquierda, un par de mujeres elegantemente vestidas conversaban en voz baja mientras esperaban, sus bolsas de diseñador descansando en el suelo junto a ellas. A su derecha, un hombre de traje gris oscuro hablaba por teléfono en tono urgente sobre cifras y proyecciones. Todos pertenecían claramente al mundo del dinero y el poder que el Salón Imperial atraía. «Déjeme ver», murmuró Mariana, sus ojos recorriendo la pantalla. «Tengo aquí... ¿Es usted el señor Sebastián Ruiz Monterrosa de...?» Se detuvo, sus ojos abriéndose ligeramente mientras leía algo en la pantalla, pero se recuperó rápidamente, manteniendo su profesionalismo. «Perfecto, aquí está su cita. Llegó un poco temprano, no hay problema. Déjeme ver si podemos». «Yo me encargo de esto, Mariana». La voz cortante de Vanessa interrumpió desde atrás y la coordinadora se sobresaltó ligeramente. La gerente se había acercado silenciosamente y ahora se posicionaba junto al mostrador con una expresión que era difícil de descifrar. Sus ojos habían recorrido al hombre de pies a cabeza en una evaluación que no había durado más de 3 segundos, pero en esos 3 segundos Vanessa había catalogado y juzgado cada elemento de su apariencia: jeans baratos, camisa común, tenis usados, ninguna señal visible de riqueza o estatus. «Buenos días», dijo Vanessa, y aunque las palabras eran corteses, su tono tenía un matiz de frialdad que no había estado presente en el saludo de Mariana. «Soy la licenciada Vanessa Delgado Sánchez, gerente general del Salón Imperial. ¿En qué podemos asistirlo?» La ligera pausa antes de asistirlo
No pasó desapercibida para Sebastián, cuya expresión permaneció neutral, pero cuyos ojos se volvieron un poco más observadores. Buenos días, licenciada. Como le comentaba a la señorita, tengo una cita para revisar detalles de un evento. Vanessa extendió la mano hacia la computadora de Mariana, prácticamente empujando a la joven coordinadora a un lado. Sus uñas, largas y pintadas de un rojo sangre con detalles en dorado que habían costado 2.000 pesos en un salón exclusivo de Polanco, cliqueteaban contra el teclado mientras revisaba la información en pantalla. Sus cejas perfectamente delineadas se fruncieron ligeramente. «Ya veo», dijo con un tono que sugería lo contrario. «Señor Ruiz, veo aquí que la cita está agendada para revisar un posible evento. ¿Viene usted como representante de alguna empresa?» La pregunta estaba cargada de implicación. Claramente no podía ser el cliente principal, no vestido así. «Vengo a revisar los detalles del evento», repitió Sebastián con paciencia, sin dar más información. Vanessa intercambió una mirada rápida con Mariana que claramente decía: «Déjame manejar esto». «Comprendo. Es solo que, verá usted, el Salón Imperial maneja eventos de un nivel muy particular, muy exclusivo. Nuestros paquetes comienzan en 500.000 pesos, sin incluir catering, decoración, ni servicios adicionales. Usualmente trabajamos con corporativos importantes, familias de alto perfil, ese tipo de clientela. Solo quiero asegurarme de que estamos en el rango correcto para sus necesidades». El mensaje era claro, aunque nunca fue dicho explícitamente. «¿Está seguro de que puede pagar esto?» Mariana, todavía de pie junto al mostrador, aunque desplazada, se mordió el labio inferior. Conocía esa expresión en el rostro de Vanessa. La había visto docenas de veces en los 3 años que llevaba trabajando ahí. Era la expresión que la gerente adoptaba cuando decidía que alguien no era lo suficientemente importante o rico para merecer su tiempo. Pero algo en la manera en que Vanessa no había terminado de leer toda la información en la pantalla antes de hacer su evaluación le preocupaba a Mariana. Había alcanzado a ver un número en el sistema, un número muy grande, antes de que Vanessa tomara control del mostrador. «Entiendo perfectamente el nivel del establecimiento», respondió Sebastián, su voz permaneciendo calmada y educada. «Por eso estoy aquí. Me interesa el Salón Diamante para el evento». El Salón Diamante era el espacio más grande y lujoso de todo el complejo, ubicado en el 5º piso con vistas panorámicas de la ciudad. Podía albergar hasta 400 invitados. Contaba con una terraza privada de 200 metros cuadrados, 3 áreas de catering y tecnología de sonido e iluminación de última generación importada de Alemania. Rentar únicamente el espacio costaba 800.000 pesos por día. Vanessa conocía esas cifras de memoria porque el Salón Diamante era también el espacio que más problemas le causaba. Clientes exigentes, expectativas altísimas y cero tolerancia para errores. La expresión de Vanessa se endureció ligeramente. «El Salón Diamante es nuestro espacio premium, señor Ruiz. Como le mencioné, manejamos una clientela muy específica. Para eventos en ese salón estamos hablando de inversiones que fácilmente superan el 1,5 millones de pesos, considerando todos los servicios. ¿Está seguro de que revisó correctamente el rango de precios cuando hizo la cita?» «Bastante seguro», respondió Sebastián, y una pequeña sonrisa curvó una esquina de su boca, tan breve que fácilmente podría haberse perdido. Vanessa suspiró con una exasperación apenas contenida, como si estuviera tratando con un niño que no entendía una explicación simple. «Mire, señor Ruiz, no quiero hacerle perder su tiempo ni el mío. Quizás sería más apropiado que viera nuestro salón más accesible, el Salón Luna en el 2º piso.
Es muy bonito también, perfecto para eventos más íntimos y con un presupuesto más realista. Estamos hablando de 200.000 pesos aproximadamente, mucho más manejable. Licenciada Delgado, intervino Mariana con voz suave pero firme, dando un paso al frente. Si me permite, creo que deberíamos... Mariana, la voz de Vanessa se volvió acerada. No te pedí tu opinión. Ve a revisar que los arreglos florales del Salón Esmeralda estén perfectos para el evento de las 2. Yo me encargo de atender al señor Ruiz. Pero señora, es que en el sistema dice que el señor... Dije que te vayas. Los ojos de Vanessa destellaron con una advertencia clara. Ahora, o vamos a tener una conversación más seria sobre tu futuro aquí. Mariana palideció ligeramente pero asintió, lanzando una mirada de disculpa a Sebastián antes de alejarse del mostrador. Sebastián observó el intercambio en silencio, sus ojos siguiendo a la joven coordinadora mientras se retiraba hacia los elevadores, claramente perturbada. Vanessa volvió su atención completamente a Sebastián, y ahora que Mariana no estaba presente, su fachada de profesionalismo comenzó a agrietarse aún más. Señor Ruiz, voy a ser directa con usted porque mi tiempo es muy valioso. Este establecimiento no es para cualquiera. Tenemos estándares muy altos, una reputación que mantener. Nuestros clientes son CEOs de empresas Fortune 500, políticos importantes, familias con abolengo. No hacemos fiestas de barrio aquí. Las palabras cayeron en el aire como piedras y varios empleados que pasaban cerca redujeron sutilmente su velocidad, percibiendo la tensión en la voz de su gerente. Una pareja elegante que acababa de entrar por la puerta principal se detuvo cerca del área de espera, claramente captando fragmentos de la conversación. Sebastián no respondió inmediatamente. En cambio, sacó su celular del bolsillo de sus jeans, un iPhone 15 Pro Max que, aunque sin funda ostentosa, era claramente nuevo. Vanessa lo notó, y por un segundo, una chispa de duda cruzó su rostro. Pero se recuperó rápidamente, su expresión volviéndose aún más altanera. ¿Va a tomar una foto del lugar?, preguntó con sarcasmo, apenas velado. Le puedo enviar nuestro catálogo por correo electrónico si gusta. Tiene imágenes muy bonitas de todos nuestros salones, aunque, le repito, dado su presupuesto aparente, realmente creo que estaría más cómodo en otro establecimiento. Hay varios salones de eventos muy decentes en la zona sur de la ciudad, mucho más acorde a mi apariencia. Sebastián completó la frase, su voz aún calmada, pero con un ligero filo que no había estado ahí antes. Vanessa tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda por medio segundo, pero se recuperó con una risa forzada. Yo no dije eso, solo estoy siendo práctica. Mire, señor, he trabajado en esta industria por más de 15 años. Puedo reconocer a nuestros clientes reales cuando los veo. Y con todo respeto, usted no tiene el perfil de alguien que va a gastar 2 millones de pesos en un evento. El número quedó flotando en el aire. 2 millones de pesos. Varios empleados que habían estado pretendiendo no escuchar ahora se detuvieron por completo, sus ojos moviéndose entre Vanessa y el hombre de ropa simple frente a ella. La pareja elegante intercambió miradas significativas y la mujer, cuyas joyas probablemente valían más que un auto nuevo, murmuró algo a su acompañante que sonó sospechosamente como «¡Qué situación tan incómoda!». Cerca del área de espera, uno de los guardias de seguridad, un hombre de 35 años llamado Roberto, que llevaba 7 años trabajando en el salón, observaba la escena con creciente incomodidad. Había visto a Vanessa tratar mal a personas antes, pero nunca tan abiertamente, nunca con tanta crueldad. Algo en la situación le parecía mal, pero ¿qué podía hacer él? Era solo un guardia de seguridad, y Vanessa era la gerente general. 2 millones, repitió Sebastián lentamente, como si estuviera probando las palabras.
Es un número muy específico, licenciada. ¿De dónde sacó esa cifra exacta? Vanessa parpadeó, momentáneamente confundida por la pregunta. Es simplemente una estimación de lo que costaría un evento grande en el Salón Diamante. Con catering premium, decoración completa, entretenimiento, tecnología. Una estimación muy precisa, observó Sebastián, sus ojos nunca dejando el rostro de Vanessa. Casi como si hubiera un evento específico en el sistema con exactamente ese presupuesto. Por primera vez, desde que había tomado control de la situación, Vanessa pareció genuinamente insegura. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la pantalla de la computadora, donde la información de la cita de Sebastián todavía estaba desplegada, información que ella había leído solo parcialmente antes de hacer su juicio basado en la apariencia del hombre frente a ella. Bueno, sí, hay eventos de ese calibre registrados en nuestro sistema, pero eso no significa que... Comenzó a decir, pero Sebastián la interrumpió suavemente. ¿No significa que qué, licenciada? ¿No significa que yo podría ser el cliente de uno de esos eventos? Francamente no. Vanessa había recuperado su compostura, y ahora su tono se volvió casi agresivo. Señor Ruiz, o quien sea que realmente es usted, no sé qué está intentando hacer aquí, pero no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Tiene dos opciones, o se va voluntariamente ahora mismo, o llamo a seguridad para que lo escolten fuera. Este es un establecimiento privado y nos reservamos el derecho de admisión. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los empleados en el vestíbulo se habían detenido completamente, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba frente al mostrador de recepción. La pareja elegante ya no pretendía no estar escuchando. Miraban abiertamente, con expresiones de horror fascinado. Un grupo de 3 meseros que habían salido de una de las cocinas de servicio se congelaron en el pasillo, sus charolas olvidadas en sus manos. Vanessa, interpretando el silencio de Sebastián como victoria, gesticuló hacia Roberto, el guardia de seguridad. «Roberto, ven acá, por favor». Roberto se acercó lentamente, claramente renuente. Era un hombre de complexión fuerte, ex policía que había dejado la fuerza para pasar más tiempo con su familia y que ahora trabajaba en seguridad privada. En sus 7 años en el Salón Imperial nunca había tenido que escoltar a nadie fuera, y la idea de hacerlo ahora, con este hombre que no había hecho absolutamente nada amenazante o inapropiado, le revolvía el estómago. «Señora Delgado», dijo Roberto con voz cuidadosa, «¿está segura de que esto es necesario? El señor no ha causado ningún problema y...» «No te pago para que opines, Roberto», espetó Vanessa. «Te pago para que sigas instrucciones. Este hombre está aquí sin cita real, claramente mintiendo sobre su capacidad para pagar nuestros servicios, y yo quiero que se vaya. Ahora». «Pero señora, si revisa el sistema completo, verá que... ¿Tienes algún problema conseguir una instrucción directa?» La voz de Vanessa subió de volumen, lo suficiente para que más gente en el vestíbulo volteara. «Porque puedo conseguir un guardia de seguridad que sí sepa hacer su trabajo sin cuestionar a su superiora. ¿Quieres unirte a Mariana en la línea del desempleo?» Roberto palideció. Tenía una esposa y 2 hijos pequeños. Su salario de 20,000 pesos al mes no era mucho, pero era lo que mantenía un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. No podía darse el lujo de perder este trabajo. «Entendido, señora», murmuró, y se volvió hacia Sebastián con una expresión de disculpa en sus ojos. «Señor, lo siento mucho, pero voy a tener que pedirle que... Espera». La voz de Sebastián detuvo a Roberto a mitad de la frase. No fue dicha con volumen alto, pero había una autoridad en ella que hizo que el guardia de seguridad se detuviera instantáneamente. Sebastián sacó su celular nuevamente, y esta vez comenzó a marcar un número. «Dame solo un momento, por favor». Vanessa soltó una risa incrédula. «¿Va a llamar a un abogado? ¿A la policía?»
Déjeme decirle algo, señor. Este es un establecimiento privado y tenemos todo el derecho de... Pero Sebastián no estaba escuchándola. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara del otro lado, y cuando Sebastián habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz paciente y educada del hombre que había estado tolerando la rudeza de Vanessa. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes que se obedecían sin cuestionamiento. ¿Alberto? Sí, soy yo. Estoy en el Salón Imperial en Polanco. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando el rostro de Vanessa, que ahora mostraba los primeros signos de confusión. ¿Sí? La propiedad de Insurgentes y Moliere. Tenemos una situación interesante aquí. ¿Podrías venir? Estoy en el vestíbulo principal. Gracias. Colgó y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. El silencio en el vestíbulo era ahora tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Vanessa miraba a Sebastián con una expresión que oscilaba entre la confusión y la primera chispa de preocupación genuina. ¿Con quién habló?», preguntó, odiando cómo su voz sonaba ligeramente insegura. «Con alguien que puede aclarar esta situación», respondió Sebastián simplemente. Luego, para sorpresa de todos, caminó tranquilamente hacia uno de los sofás de cuero de $20,000 que decoraban el área de espera y se sentó, cruzando una pierna sobre la otra, con una comodidad que sugería que tenía todo el tiempo del mundo. Vanessa lo siguió, sus tacones Louboutin cliqueteando agresivamente contra el mármol. «Señor, ¿no puede simplemente sentarse aquí como si tuviera una cita?» Sebastián arqueó una ceja. «Pero tengo una cita, licenciada. A las 9:15, según me confirmó la señorita Mariana antes de que usted la despidiera tan groseramente. Son las 9:20 ahora. Técnicamente quien llegó tarde fui yo, pero me parece que el servicio al cliente aquí dejó mucho que desear desde el momento en que crucé esa puerta». «No me hable de servicio al cliente». Vanessa prácticamente siseó, muy consciente de que todos en el vestíbulo estaban escuchando cada palabra. «Yo sé reconocer a un cliente real cuando lo veo. Y usted, señor, con sus jeans de tianguis y sus tenis viejos, definitivamente no es...». El sonido del elevador, abriéndose, interrumpió su diatriba. De él emergió Mariana, quien había estado en el 3er piso, revisando los arreglos florales como se le había ordenado, pero ahora regresaba con una expresión de urgencia en su rostro, claramente habiendo tomado una decisión difícil. «Licenciada Delgado», llamó Mariana, caminando rápidamente hacia ellos. «Necesito hablar con usted. Es importante. Es sobre el señor Ruiz y su cita». «Mariana, te dije que te encargaras de los arreglos florales». Vanessa se volvió hacia ella con una expresión de furia apenas contenida. «¿Qué parte de esa instrucción no entendiste?» «Los arreglos están perfectos, señora, pero esto es urgente». Mariana insistió, su voz temblando ligeramente pero decidida. Si pudiera solo revisar el archivo completo del señor Ruiz en el sistema, vería que él... ¿Qué, Mariana? Vanessa prácticamente gritó ahora, perdiendo completamente la compostura que se esperaba de una gerente de un establecimiento de lujo. Vería que es un mentiroso que vino aquí a perder nuestro tiempo. Vería que probablemente ni siquiera tiene trabajo estable. «Míralo, por Dios santo. Se ve como si acabara de salir de una construcción». El insulto directo hizo que varios empleados jadearan audiblemente. La pareja elegante intercambió miradas incómodas, y el hombre murmuró algo sobre «esto es demasiado», y comenzó a guiar a su acompañante hacia la puerta. Pero la mujer se resistió, claramente fascinada por el drama que se desarrollaba. Sebastián, todavía sentado con calma en el sofá, simplemente observaba a Vanessa con una expresión que podría describirse como clínicamente interesada, como un científico estudiando un espécimen particularmente fascinante bajo un microscopio. «Licenciada», dijo Mariana,
y ahora había lágrimas de frustración en sus ojos. Por favor, solo escúcheme. El señor Ruiz Monterrosa es... No me importa quién dice ser. Vanessa se volvió completamente hacia Mariana, apuntándola con un dedo acusador. ¿Sabes qué? Estás despedida. Efectivo inmediatamente. Claramente no puedes seguir instrucciones simples. Claramente no entiendes el nivel de profesionalismo que requerimos aquí. Empaca tus cosas y sal de mi edificio. Mariana se quedó congelada, su rostro drenándose de color. ¿Qué? No, señora Delgado. Yo solo intentaba... Intentabas contradecir a tu superiora frente a un cliente, frente a todo el personal. Vanessa continuó, su voz llena de veneno. Eso es causa de despido inmediato. No te voy a dar carta de recomendación, no te voy a dar nada. Vete, ahora. El llanto de Mariana fue el único sonido en el vestíbulo por un momento que pareció extenderse eternamente. 3 años de trabajo duro, de llegar temprano y quedarse tarde, de sacrificar tiempo con su familia para ser la mejor coordinadora posible, todo terminando porque había intentado hacer lo correcto. Eso es suficiente. La voz de Sebastián cortó el aire como un látigo, y por primera vez desde que había llegado se puso de pie. Ya no había nada de paciente o tolerante en su expresión o postura. Se veía de repente como alguien muy acostumbrado a ser obedecido. Licenciada Delgado Sánchez ha cometido varios errores muy serios en los últimos 20 minutos, pero ese último, despedir a una empleada que estaba intentando salvar su trabajo, ese fue el error fatal. Vanessa se volvió hacia él, confusión y furia mezclándose en su expresión. «Disculpe, ¿quién se cree que es para hablarme así?» «Roberto, ¿qué estás esperando? Sácalo de aquí, ahora». Roberto dio un paso hacia adelante claramente angustiado, pero antes de que pudiera hacer nada, el sonido de los elevadores abriéndose nuevamente hizo que todos voltearan. De él emergió un hombre de 60 años, con traje gris oscuro de corte impecable, cabello plateado perfectamente peinado y una expresión de urgencia en su rostro. Era Alberto Mendoza, y el pin dorado en su solapa identificaba su posición: director regional de operaciones, Grupo Diamante Eventos. «Señor Ruiz Monterrosa», Alberto llamó, sus ojos buscando en el vestíbulo hasta que se posaron en Sebastián. Su rostro se iluminó inmediatamente y caminó rápidamente hacia él con una mano extendida. «Señor Ruiz Monterrosa, disculpe profundamente que no estuviera aquí para recibirlo personalmente. No sabíamos que había llegado ya. Pensábamos que su cita era a las 9:30. Sebastián estrechó la mano de Alberto con un gesto que parecía familiar, como dos colegas de largo tiempo que se conocían bien. «Alberto, gracias por venir tan rápido. Y no te preocupes por la confusión del horario. Llegué 15 minutos temprano de todas formas. Aún así, debí haber estado aquí». Alberto se volvió entonces hacia Vanessa, y su expresión amistosa se enfrió considerablemente. «Licenciada Delgado, ¿puede explicarme qué está pasando aquí? ¿Por qué el señor Ruiz Monterrosa no fue escoltado inmediatamente a la oficina ejecutiva? ¿Por qué está parado en el vestíbulo?» Vanessa parpadeó varias veces, su cerebro claramente luchando por procesar lo que estaba presenciando. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que pudiera formar palabras. «Yo, señor Ruiz Monterrosa, pero él no se parece...» «¿No se parece a qué?» La voz de Alberto era ahora fría como el acero. «Continúe, licenciada. Estoy muy interesado en escuchar el resto de esa oración». El rostro de Vanessa se puso primero blanco, luego rojo. «No, yo no quise decir... Es que él llegó vestido muy casual, y yo pensé... ¿Pensaste que podías juzgar a un cliente por su ropa?» Sebastián habló ahora, su voz calmada pero con un filo que hacía que cada palabra cortara.
Se volvió hacia Alberto, pero continuó hablando para que todos en el vestíbulo pudieran escuchar claramente. Llegué hace aproximadamente 20 minutos. Fui recibido inicialmente por la señorita Mariana, quien me trató con respeto y profesionalismo ejemplares. Luego, la licenciada Delgado tomó control de la situación. Procedió a insultarme múltiples veces, sugirió que yo no podía pagar los servicios de este establecimiento, me ofreció salones más económicos en la zona sur, amenazó con llamar a seguridad para escoltarme fuera, y finalmente despidió a Mariana por intentar informarle que estaba cometiendo un error muy grave. Cada palabra cayó en el silencio del vestíbulo como una sentencia. Alberto cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo paciencia, o quizás rezando por fuerza. Cuando los abrió nuevamente, miraba a Vanessa con una expresión que podría congelar el infierno. Licenciada Delgado, ¿es esto cierto? Bueno, sí, pero déjeme explicar. Vanessa comenzó, su voz ahora subiendo de tono con pánico apenas contenido. Él llegó vestido como... No parecía un cliente apropiado para nuestro nivel, y yo simplemente estaba protegiendo los intereses del salón, tratando de asegurarme de que no estábamos perdiendo tiempo con alguien que no podía realmente... ¿Alguien que no podía realmente pagar? Sebastián completó. Se metió la mano en el bolsillo de sus jeans y sacó una cartera de cuero simple. De ella extrajo una tarjeta de presentación y se la ofreció a Vanessa. Quizás debía haber mostrado esto desde el principio, pero verá, tenía la ingenua esperanza de que sería tratado con el mismo respeto que cualquier otro ser humano, independientemente de mi apariencia. Vanessa tomó la tarjeta con manos que temblaban visiblemente. Sus ojos recorrieron el texto impreso en papel de alta calidad, y con cada segundo que pasaba, su rostro perdía más color. La tarjeta decía: Sebastián Ruiz Monterrosa, fundador y CEO, Grupo Corporativo Monterrosa, Sector Tecnología y Eventos. Debajo había números de contacto, direcciones de correo electrónico y en la esquina inferior el logotipo de una empresa que cualquier persona en la industria de eventos reconocería instantáneamente. El Grupo Corporativo Monterrosa era uno de los conglomerados más grandes de México, con intereses en tecnología, bienes raíces y sí, una división completa dedicada a la gestión de eventos corporativos de alto nivel. No puede ser, murmuró Vanessa, sus ojos moviéndose entre la tarjeta y el hombre frente a ella. Pero su ropa, ¿usted no parezco un billonario? Sebastián preguntó, su voz aún calmada. No, supongo que no. No cuando uso mi ropa de fin de semana. No cuando decidí no molestarme con un traje para una simple cita de revisión. ¿Debería disculparme por eso, licenciada? ¿Por no vestirme de una manera que facilitara su trabajo de juzgar mi valor económico a primera vista? Mariana, que todavía estaba de pie donde Vanessa la había congelado con su despido, tenía una mano sobre su boca, sus ojos enormes y brillando con lágrimas. Roberto, el guardia de seguridad, había retrocedido varios pasos, su rostro mostrando una mezcla de alivio por no haber tenido que escoltar fuera al hombre y horror por lo que acababa de presenciar. Alberto se aclaró la garganta. Señor Ruiz Monterrosa, en nombre de todo el grupo Diamante Eventos, le ofrezco mis más sinceras y profundas disculpas por el trato que recibió hoy. Esto es completamente inaceptable y no representa en absoluto los valores que... Sebastián levantó una mano, deteniéndolo. Alberto, aprecio las disculpas, pero creo que hay algunas cosas que necesitan ser aclaradas primero, para todos los presentes. Se volvió para dirigirse no solo a Vanessa y Alberto, sino a cada empleado, cada cliente que había sido testigo del espectáculo. Mi nombre es Sebastián Ruiz Monterrosa. Fundé mi primera empresa de tecnología hace 22 años
cuando tenía 26, con un préstamo de 50,000 pesos de mi tía, porque ningún banco creía en mí. Hoy ese negocio se ha convertido en un corporativo con un valor neto de 4,500 millones de pesos. Tengo inversiones en 16 industrias diferentes, empleo directamente a 3,200 personas e indirectamente a más de 10,000. Hizo una pausa dejando que los números se asentaran. Varios empleados habían sacado discretamente sus celulares y ahora tecleaban su nombre, sus ojos agrandándose a medida que confirmaban cada palabra. Hace 3 meses, continuó Sebastián, mi empresa celebró su 22º aniversario. Decidí que este año, para celebrar, haría algo diferente. Organizaría un evento no para mis ejecutivos o socios de negocios, sino para los empleados que realmente hacen funcionar la empresa. Los técnicos, los trabajadores de almacén, el personal de limpieza, los guardias de seguridad, todos aquellos que usualmente son invisibles en eventos corporativos. Planeé un evento para 400 personas, con sus familias incluidas. Entretenimiento de primer nivel, comida excepcional, reconocimientos, bonos, presupuesto 2,130,000 pesos. El número exacto que Vanessa había mencionado anteriormente, solo que ahora con los 130,000 adicionales que ella no había llegado a leer en el sistema antes de hacer su juicio. Contacté al grupo Diamante Eventos hace 6 semanas. He trabajado con ustedes antes, en proyectos más pequeños, siempre bajo el nombre de la empresa. Esta vez hice la reservación bajo mi nombre personal porque quería supervisar cada detalle personalmente. Este evento es importante para mí. Estas personas son importantes para mí. Sebastián caminó lentamente por el vestíbulo mientras hablaba, y cada persona que hacía contacto visual con él no podía apartar la mirada. Había algo magnético en su presencia, ahora que la máscara de humildad había caído, una autoridad natural que hacía imposible dudar de una sola palabra que decía. Decidí venir hoy vestido casualmente porque, francamente, tengo 60 horas de trabajo a la semana en trajes de $5,000. En mi día libre, uso lo que me hace sentir cómodo. Pensé ingenuamente quizás que en un establecimiento profesional mi ropa no importaría, que sería tratado con respeto básico sin importar si llevaba jeans o un Armani. Se detuvo frente a Vanessa, quien ahora temblaba visiblemente, lágrimas de humillación y pánico corriendo por sus mejillas y arruinando su maquillaje de 2,000 pesos. Pero usted, licenciada Delgado Sánchez, decidió en menos de 3 segundos que yo no valía su tiempo o respeto, no porque fuera grosero, no porque fuera inapropiado, sino porque mis jeans no tenían una etiqueta de diseñador visible. Me insultó múltiples veces, amenazó con hacerme remover por seguridad, y lo peor de todo, despidió a una empleada ejemplar, cuyo único crimen fue intentar hacer su trabajo correctamente y tratarme con la dignidad básica que todo ser humano merece. Señor Ruiz Monterrosa, Vanessa logró hablar entre sollozos. Yo no sabía. Si me hubiera dicho quién era, si hubiera mostrado su identificación, yo nunca me habría tratado así. Sebastián terminó. Exacto. Y ese es precisamente el problema, ¿no lo ve? No me habría tratado así si hubiera sabido que tengo dinero, lo cual significa que trata mal a la gente basándose en cuánto cree que pueden pagar. ¿Qué hay de la señora mayor que vi que usted ignoró el martes pasado cuando vine a hacer una inspección preliminar del lugar? ¿O del joven que vi el miércoles a quien usted prácticamente corrió porque no llevaba corbata? Los vi, licenciada. Los vi a todos. El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa se tambaleó ligeramente, teniendo que apoyarse en el mostrador de recepción para no caerse. Alberto intervino, su voz firme.
Licenciada Delgado Sánchez, está despedida. Efectivo inmediatamente. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y salir del edificio. Se le enviará su liquidación de acuerdo con la ley, pero no recibirá carta de recomendación y puede estar segura de que me aseguraré personalmente de que cada establecimiento de eventos de lujo en la Ciudad de México sepa exactamente por qué fue removida de su posición. ¡No! Vanessa gritó, su compostura completamente destruida ahora. ¡Por favor! Tengo 12 años en esta empresa. Tengo deudas, tengo gastos. No pueden hacer esto por un simple malentendido. No fue un malentendido, dijo Sebastián con voz firme. Fue discriminación, fue crueldad, fue el tipo de comportamiento que representa todo lo que está mal en industrias como esta, donde las personas son evaluadas por su apariencia externa en lugar de su carácter interno o su valor como seres humanos. Se volvió hacia donde Mariana todavía estaba de pie, ahora llorando silenciosamente. Señorita Mariana Torres, ¿verdad? Mariana asintió, incapaz de hablar. He estado observando cómo trabaja desde que llegué. Vi cómo trata a cada cliente con el mismo respeto genuino, sin importar cómo vengan vestidos. Vi cómo otros empleados acuden a usted en busca de consejo. Vi cómo conoce los nombres de los proveedores y les pregunta por sus familias. Vi a una profesional excepcional que merece mucho más reconocimiento del que ha recibido. Sebastián se volvió hacia Alberto. ¿Cuál era el salario de la licenciada Delgado? Alberto pareció incómodo por un momento. 45,000 pesos mensuales, más bonificaciones. Mariana. Sebastián se dirigió directamente a ella. A partir de este momento, eres la nueva gerente general del Salón Imperial. Tu salario será de 60,000 pesos mensuales, con bonificaciones trimestrales basadas en satisfacción del cliente, no en cantidad de eventos vendidos. Tendrás seguro médico premium que cubre a tu familia completa. 4 semanas de vacaciones pagadas al año y presupuesto discrecional para tomar las decisiones que consideres necesarias para mejorar el servicio al cliente. Mariana se quedó completamente inmóvil, su boca abierta en shock absoluto. ¿Qué? No puede. Yo solo soy coordinadora, yo no tengo la experiencia para. Tienes exactamente la experiencia que necesitas. Sebastián la interrumpió gentilmente. Entiendes que este negocio se trata de personas, no de apariencias. Entiendes que el lujo real no está en cuánto dinero gastas en tu ropa, sino en cómo haces sentir a otros. Eso no se puede enseñar, Mariana. Eso es algo que tienes o no tienes. Y tú claramente lo tienes. Las lágrimas de Mariana cambiaron de angustia a algo completamente diferente. Incredulidad, gratitud, esperanza. Yo no sé qué decir, señor. Gracias. Gracias infinitas veces. Mi mamá, ella vende tamales para ayudar con los gastos, y con este salario ella ya no tendrá que. Su voz se quebró y no pudo continuar. Sebastián le entregó un pañuelo de su bolsillo, un gesto simple pero humano que hizo que varios empleados presentes también comenzaran a llorar silenciosamente. Hay más, continuó Sebastián, dirigiéndose ahora a todo el personal reunido. He estado viniendo a este lugar durante 3 semanas, en diferentes momentos del día, observando. No solo esta sucursal, sino las otras 2 que el Grupo Diamante opera en la ciudad, y lo que vi me preocupó profundamente. Vi una cultura donde las apariencias importan más que el servicio, donde los clientes son clasificados en categorías de valiosos y no valiosos basándose en ropa, joyas, autos. Eso termina hoy. Se volvió hacia Alberto. Alberto, como probablemente sepas, mi división de eventos corporativos está buscando expandirse. He estado considerando varias opciones, incluyendo fusiones y adquisiciones.
Después de lo que vi aquí hoy y en las últimas semanas, quiero hacer una propuesta formal para adquirir el Grupo Diamante Eventos. El jadeo colectivo en el vestíbulo fue audible. Alberto parpadeó varias veces, claramente no esperando esto. Señor Ruiz Monterrosa, esa es una conversación muy seria que requeriría que hablaras con tu junta directiva, lo sé. Sebastián asintió. No estoy pidiendo una respuesta ahora, pero quiero que sepas que mi oferta será generosa, muy por encima del valor de mercado. Y la razón por la que quiero adquirir este grupo no es para cambiar lo que hacen, sino para cambiar cómo lo hacen. Comenzó a enumerar con sus dedos mientras hablaba. Primero, todo empleado, desde gerentes hasta personal de limpieza, tomará un curso obligatorio de 2 semanas sobre empatía, servicio al cliente y ética profesional, pagado completamente durante horas de trabajo. Segundo, implementaremos un programa de cliente misterioso permanente donde ejecutivos, incluyéndome a mí, visitaremos disfrazados regularmente. Cualquier empleado sorprendido discriminando a clientes por apariencia será despedido inmediatamente, sin excepciones. Tercero, crearemos un sistema de bonificación donde los clientes pueden nominar empleados que brindaron servicio excepcional. Estos empleados recibirán bonos trimestrales significativos. El personal escuchaba en silencio absoluto, algunos con expresiones de esperanza, otros con miedo por los cambios que se avecinaban. Cuarto, continuó Sebastián, estableceremos una línea directa donde cualquier cliente o empleado puede reportar discriminación directamente a un comité ejecutivo. Cada reporte será investigado en 48 horas. Quinto, el 60% de todas las nuevas contrataciones gerenciales deberán ser personas de orígenes humildes, porque ellos entienden empatía de una manera que aquellos nacidos en privilegio a menudo no pueden. Y finalmente, sexto, crearemos un fondo de becas para empleados que quieran continuar su educación. Universidad pagada completamente, horarios de trabajo flexibles para acomodar clases. Se volvió hacia Mariana. Tú serás la primera beneficiaria de ese programa si deseas continuar tus estudios. Mariana estaba ahora llorando abiertamente, sin intentar siquiera ocultar las lágrimas. Estaba estudiando administración hotelera en línea por las noches, pero tuve que dejarlo porque no podía pagar las colegiaturas. Ya no tendrás que preocuparte por eso, Sebastián le aseguró. Luego se dirigió a todo el grupo. Quiero que entiendan algo. No estoy haciendo esto porque sea un santo o porque quiera ser visto como un héroe. Lo hago porque yo fui ese hombre siendo juzgado por su ropa. El vestíbulo se quedó completamente quieto. Sebastián caminó hacia una de las ventanas enormes que daban a la ciudad, mirando hacia afuera por un momento antes de continuar. Nací en Nezahualcóyotl, en una casa de 2 cuartos que compartía con mis padres, mis 4 hermanos y mi abuela. Mi papá trabajaba 12 horas al día en una fábrica de textiles, ganando el salario mínimo. Mi mamá vendía gelatinas en la calle. Yo comencé a trabajar a los 12 años, repartiendo periódicos a las 5 de la mañana antes de ir a la escuela. A los 14, lavaba autos los fines de semana. A los 16, trabajaba en un cybercafé por las tardes. Se volvió para enfrentar al grupo nuevamente, y su voz se volvió más suave, pero de alguna manera más poderosa. Cuando tenía 17 años, fui a una tienda de computadoras en el centro de la ciudad. Llevaba mi ropa de trabajo, manchada de agua jabonosa de lavar autos. Quería preguntar sobre precios de componentes, porque estaba ahorrando para armar mi primera computadora. El vendedor me miró de arriba a abajo y me dijo exactamente lo mismo que la licenciada Delgado me dijo hoy. Estos productos no son para ti. Hay tiendas más baratas en otro lado. Hizo una pausa, su mandíbula apretándose con la memoria.
Me fui de esa tienda humillado, con lágrimas de rabia en los ojos. Pero algo cambió en mí ese día. Me juré a mí mismo que si algún día tenía poder, si algún día tenía recursos, nunca permitiría que otros sintieran esa humillación. Y más importante aún, me juré que nunca olvidaría de dónde venía, que nunca me convertiría en la persona que me hizo sentir inferior. Vanessa, quien había estado escuchando todo esto mientras Roberto la preparaba para escoltarla fuera, soltó un sollozo. Señor Ruiz Monterrosa, yo lo siento tanto. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera... No puedes, Sebastián dijo simplemente, sin crueldad, pero sin dejar espacio para negociación. Lo que hiciste hoy tuvo consecuencias. Pero Vanessa, usó su nombre de pila por primera vez, puedes aprender de esto. Puedes usar esta experiencia para convertirte en una mejor persona. Esa elección es tuya. Vanessa asintió miserablemente mientras Roberto la guiaba hacia los elevadores para recoger sus cosas. La observaron irse en silencio, y cuando las puertas del elevador se cerraron, Sebastián se volvió hacia el resto del personal. «Roberto», llamó al guardia de seguridad, quien se acercó nerviosamente. «Vi tu incomodidad cuando te pidieron escoltarme fuera. Vi cómo no querías hacerlo, pero tenías miedo de perder tu trabajo si desobedecías. Esa no es una posición en la que un empleado debería estar jamás». Roberto tragó saliva. «Señor, yo solo tengo familia que depende de mí y...» «Lo sé», Sebastián lo interrumpió gentilmente. «Y por eso, tu salario como jefe de seguridad, porque ahora lo eres, aumentará de 20,000 a 35,000 pesos mensuales. Además, tu seguro médico cubrirá los tratamientos de tu hija. Sí, sé sobre su condición. Mariana me contó hace 2 semanas cuando vine a inspeccionar el lugar». Roberto se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras. «Mi hija, su tratamiento. Pero eso cuesta. Son más de 50,000 pesos cada mes. Yo nunca podría...» «La empresa lo cubrirá», Sebastián dijo con firmeza. «Ningún empleado debería tener que elegir entre su trabajo y la salud de su familia». Roberto no pudo contener las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro. Era un hombre grande, ex policía, acostumbrado a mantenerse compuesto, pero esto era demasiado. Se llevó una mano a la cara, sus hombros temblando. Sebastián se volvió entonces hacia la pareja elegante que había sido testigo de todo desde el principio. El hombre y la mujer parecían profundamente incómodos ahora, especialmente después de sus comentarios anteriores sobre la situación incómoda. «Ustedes dos», Sebastián los señaló directamente, «¿cómo se llaman?» El hombre se aclaró la garganta. «Soy Ricardo Santibáñez. Esta es mi esposa, Patricia». «Señor Santibáñez, señora». Sebastián se acercó a ellos con pasos deliberados. «Los escuché riéndose antes, cuando Vanessa me estaba humillando. Lo encontraron entretenido». Patricia palideció. Yo no... Fue solo que la situación era incómoda y... Era incómoda, Sebastián acordó. Pero no para ustedes. Era incómoda para mí, el ser humano siendo degradado frente a docenas de personas. Y sin embargo, su reacción fue reírse. ¿Puedo preguntarles algo? Si hubieran visto a alguien vestido como ustedes siendo tratado de esa manera, ¿también habrían reído? El silencio de la pareja fue respuesta suficiente. Ricardo finalmente habló con voz baja. «No, señor, no lo habríamos hecho». «Y tiene razón en avergonzarnos. Nos comportamos terriblemente. Yo no tengo excusa». «Aprecio su honestidad», dijo Sebastián, «y espero que se vayan de aquí hoy con una lección aprendida. El sufrimiento de otros nunca es entretenimiento, sin importar cuán bien vestidos estén ustedes o cuán pobremente vestidos estén ellos». Patricia asintió, lágrimas de vergüenza en sus ojos.
Lo sentimos profundamente, señor Ruiz Monterrosa. Tiene toda la razón. Sebastián se volvió de nuevo hacia el personal reunido, pero antes de que pudiera continuar, una de las jóvenes meseras del staff, una mujer de aproximadamente 22 años, levantó tímidamente la mano. Señor Ruiz Monterrosa, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Sebastián asintió. ¿Cómo te llamas? Andrea Flores, señor. Trabajo aquí desde hace 8 meses, en el área de catering. Su voz temblaba ligeramente, pero había determinación en ella. Yo solo quería agradecerle, no solo por lo que hizo hoy, sino por lo que dijo. Sobre no olvidar de dónde viene uno. Yo vengo de Chalco y todos los días tomo 2 camiones y el metro para llegar aquí. Tardo 2 horas y media cada trayecto, y hay días en que clientes me tratan como si fuera invisible, o peor, como si fuera un estorbo. Vanessa siempre nos decía que teníamos que aceptarlo, que eso era parte del trabajo. Andrea tomó un respiro tembloroso. Mi sueño es estudiar gastronomía profesional algún día, convertirme en chef ejecutiva de un restaurante elegante. Pero nunca creí que fuera posible para alguien como yo, hasta hoy, hasta escuchar su historia, porque si usted pudo hacerlo, viniendo de donde vino, quizás yo también puedo. Sebastián caminó hacia Andrea y le puso una mano en el hombro. Andrea Flores, ¿cuánto pagas de colegiatura en el instituto donde quieres estudiar gastronomía? Yo no estoy inscrita aún, señor. El Instituto Culinario Mexicano cuesta 80,000 pesos el semestre y eso es solo la colegiatura, sin contar materiales y... Estás inscrita ahora, Sebastián declaró. El fondo de becas que mencioné te cubrirá completamente. Colegiatura, materiales, transporte, todo. Y cuando te gradúes, tendrás una posición esperándote como sous chef en cualquiera de los restaurantes de mi corporativo, con un salario inicial de 30,000 pesos mensuales. Andrea se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos inundándose de lágrimas. No podía hablar, solo asentía una y otra vez mientras lloraba. Varias de sus compañeras corrieron hacia ella, abrazándola mientras ella se quebraba completamente con la emoción. Alberto, quien había estado observando toda esta transformación con una mezcla de asombro y respeto, finalmente habló. Señor Ruiz Monterrosa, en mis 30 años en esta industria nunca he visto algo así. La oferta que mencionó de adquirir el Grupo Diamante, le prometo que la presentaré a la junta directiva esta misma semana. Y le puedo decir ahora mismo, con total certeza, que no hay nadie más calificado o con mejor visión para liderar esta empresa hacia el futuro. Sebastián asintió en agradecimiento. Hay una última cosa que quiero hacer antes de que continuemos con la revisión original que vine a hacer. Se sacó el celular del bolsillo y abrió una aplicación de red social. Voy a publicar sobre lo que pasó aquí hoy, no para humillar a Vanessa públicamente. Su nombre no será mencionado, sino para empezar una conversación que esta industria necesita desesperadamente tener. Sus dedos volaron sobre la pantalla mientras escribía y luego presionó publicar. Pasó su teléfono a Alberto para que lo leyera en voz alta. Alberto leyó. Hoy fui discriminado en un establecimiento de lujo por mi apariencia, pero no escribo esto como queja, sino como llamado a la acción. A cada persona en industrias de servicio, el valor de un cliente de cualquier persona no está en su ropa, está en su humanidad. A cada gerente y dueño de negocio, si su staff discrimina basándose en apariencias, usted ha fallado como líder. A cada persona que ha sido juzgada por cómo se ve, su valor no disminuye por la opinión de otros. Y a mi industria, la industria de eventos de lujo, hagamos un compromiso hoy de servir a todas las personas con la misma excelencia, sin importar cómo cruzan nuestras puertas. El verdadero lujo no está en mármol importado o candelabros de cristal,
está en tratar a cada ser humano con la dignidad que merece, respeto para todos e yujo es empatía. Cuando Alberto terminó de leer, el silencio en el vestíbulo era absoluto. Luego, lentamente, un aplauso comenzó. Primero fue Mariana, luego Roberto, luego Andrea, y pronto todo el personal presente estaba aplaudiendo. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos entendían que habían sido testigos de algo importante, un momento que cambiaría no solo este salón, sino potencialmente toda la industria. La publicación de Sebastián se volvió viral en cuestión de horas. Para el final del día tenía 3 millones de vistas. Para el final de la semana había inspirado un movimiento social completo en México. Otros establecimientos de lujo comenzaron a revisar sus políticas de trato al cliente. Escuelas de hospitalidad agregaron cursos obligatorios sobre empatía y servicio inclusivo. Y docenas de personas compartieron sus propias historias de discriminación, creando una conversación nacional sobre clasismo, apariencias y dignidad humana. 3 meses después, Sebastián regresó al Salón Imperial de Polanco, esta vez para el evento que había planeado originalmente, la celebración del aniversario de su empresa para sus empleados de base. Llegó nuevamente en jeans y camisa casual, pero esta vez fue recibido por Mariana, quien ahora llevaba su título de gerente general con orgullo y gracia. La transformación en ella era notable. No solo en su confianza, sino en la forma en que había transformado toda la cultura del salón. Señor Ruiz Monterrosa, bienvenido. Mariana lo saludó con una sonrisa genuina. Todo está listo para su evento de esta noche. 400 personas, sus familias incluidas. Hemos preparado una experiencia que esperamos sea inolvidable. Sebastián recorrió el Salón Diamante, ahora decorado con una elegancia que no gritaba riqueza, sino que susurraba respeto. Había estaciones de comida con chefs preparando platillos en vivo, área de juegos para los niños de los empleados, estación de fotos profesionales donde cada familia podría tener retratos de calidad sin costo, y en el escenario principal, equipos de música y sonido de primer nivel. Pero lo que más le impresionó fueron los detalles pequeños, los meseros aprendiendo los nombres de los invitados y sus hijos, el personal de seguridad ayudando a cargar a los bebés mientras los padres se servían comida, los coordinadores de eventos arrodillándose para hablar con los niños a su nivel. Esta era la cultura que había querido crear, donde el servicio excepcional no estaba reservado solo para quienes podían pagar millones, sino que era el estándar para todos. Roberto, ahora jefe de seguridad con su uniforme nuevo y una sonrisa permanente en el rostro, se acercó a Sebastián. Señor, su hija llegó hace unos minutos con su esposa. Las dirigí al área VIP que preparamos para usted. Gracias, Roberto. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo van los tratamientos? Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas, como cada vez que alguien preguntaba. Está mejorando, señor. Los doctores dicen que el nuevo tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. Mi esposa y yo nunca podremos agradecerle suficiente. Ver a tu hija saludable es todo el agradecimiento que necesito. Sebastián le dio una palmada en el hombro. En el transcurso de la noche, Sebastián observó a sus empleados, algunos de los cuales trabajaban en almacenes, otros en mantenimiento, otros en tecnología, todos disfrutando de una noche que probablemente recordarían por el resto de sus vidas. Vio a Carmen, una de las señoras de limpieza de 60 años, bailando con su nieta de 5 años, ambas con vestidos nuevos que claramente habían comprado especialmente para esta ocasión. Vio a Jorge, uno de los técnicos de soporte, tomándose fotos con su familia en el photobooth, su sonrisa tan amplia que apenas cabía en su rostro. Durante su discurso de la noche, Sebastián habló desde el corazón. Esta empresa existe por ustedes, no por mí,
no por los ejecutivos, sino por cada persona que llega temprano, que se queda tarde, que resuelve problemas sin que nadie lo note, que trata a los clientes con respeto, que ayuda a un compañero cuando está abrumado. Ustedes son el corazón de esta empresa, y es tiempo de que sean tratados como tal. Anunció bonos sorpresa para todos los presentes, aumento de salarios base en un 20%, expansión del programa de becas para incluir a todos los empleados y sus hijos, y un nuevo programa de participación de utilidades, donde cada empleado recibiría un porcentaje de las ganancias de la empresa cada trimestre. Pero el momento más emotivo llegó cuando Sebastián llamó al escenario a 3 empleados específicos, Mariana, Roberto y Andrea. Frente a todos, les entregó reconocimientos especiales y anunció que una parte de las ganancias de la división de eventos, que ahora incluía al recién adquirido Grupo Diamante Eventos, sería donada a un fondo permanente para becas destinado a jóvenes de comunidades marginadas que quisieran estudiar hospitalidad, gastronomía o administración de eventos. Este fondo llevará el nombre de Programa de Excelencia y Dignidad, explicó Sebastián, porque la excelencia sin dignidad no vale nada, y la dignidad, el respeto, la empatía, esos valores no pueden ser comprados, deben ser cultivados, enseñados y vividos cada día. Al final de la noche, mientras los invitados comenzaban a partir, muchos se acercaron a Sebastián no solo para agradecer por el evento, sino para compartir cómo las nuevas políticas habían cambiado sus vidas. Una mujer de 40 años que trabajaba en recursos humanos le contó con lágrimas en los ojos que ahora podría pagar la universidad para su hijo mayor. Un joven de 25 años del área de tecnología le dijo que por primera vez en su vida se sentía verdaderamente valorado en su trabajo. Mariana se acercó al final, justo antes de que Sebastián se fuera. Señor Ruiz Monterrosa, quería que supiera algo. Vanessa me contactó la semana pasada. Sebastián alzó las cejas con interés. ¿En serio? ¿Cómo está? Está trabajando en un pequeño salón de eventos en Coyoacán. Nada lujoso, principalmente quinceañeras y bodas pequeñas. Pero me dijo algo que me sorprendió. Dijo que lo que pasó aquel día fue la mejor cosa que le pudo haber pasado, que había estado tan obsesionada con aparentar y con impresionar a gente rica que había perdido de vista por qué entró a esta industria en primer lugar. Me dijo que ahora, cuando atiende a una familia humilde, celebrando la quinceañera de su hija con un presupuesto ajustado, los trata con el mismo respeto que antes reservaba solo para millonarios, y que por primera vez en años se siente bien consigo misma al final del día. Sebastián sonrió, genuinamente complacido. Me alegra escuchar eso. Ella perdió su trabajo, pero si encontró su humanidad en el proceso, entonces quizás no todo fue pérdida. Preguntó si podría disculparse con usted en persona algún día. Mariana agregó cautelosamente. Dijo que entiende si no quiere verla, pero que siente que se lo debe. Sebastián consideró esto por un momento. Dile que estaré encantado de reunirme con ella. Todos merecemos una segunda oportunidad de ser mejores personas. Mientras Sebastián salía del Salón Imperial esa noche, con su esposa e hija esperándolo en el auto, se detuvo un momento en el vestíbulo. El mismo vestíbulo donde 3 meses atrás había sido humillado y juzgado, pero ahora el espacio se sentía diferente. No porque el mármol fuera distinto o porque los candelabros brillaran más, sino porque la energía había cambiado. El personal que limpiaba después del evento trabajaba con sonrisas en sus rostros, bromeando entre ellos, tratándose con respeto mutuo. En la pared, detrás del mostrador de recepción, ahora colgaba un letrero elegante con texto en letras doradas. En este establecimiento cada persona es tratada con dignidad, respeto y excelencia.
sin importar su apariencia, origen o circunstancia. Este es nuestro compromiso. Este es nuestro honor. Debajo del letrero, una placa más pequeña leía: porque el verdadero lujo no está en lo que cuesta, sino en cómo hace sentir a las personas. Sebastián tomó una foto del letrero y la publicó en sus redes sociales con un simple mensaje: 3 meses después. El cambio es posible. Respeto para todos sigue creciendo. La publicación recibió 5 millones de interacciones en las primeras 24 horas. Pero más importante que los números eran las historias que la gente compartía en los comentarios. Historias de cómo habían sido inspirados a tratar mejor a otros, a no juzgar por apariencias, a recordar que cada persona tiene una historia, luchas y dignidad que merece ser honrada. 6 meses después del incidente original, el movimiento Respeto para Todos había crecido más allá de lo que Sebastián había imaginado. Más de 200 empresas en México habían firmado un compromiso público de implementar políticas contra la discriminación basada en apariencias. 3 universidades habían creado programas de estudios enfocados en servicio empático en industrias de lujo. Y el Congreso estaba considerando legislación que haría ilegal la discriminación explícita por apariencia en establecimientos comerciales. Pero quizás el impacto más significativo no estaba en los grandes cambios sistémicos, sino en los pequeños momentos que sucedían todos los días. Un gerente pensando 2 veces antes de juzgar a un cliente por su ropa, un empleado defendiendo a un compañero siendo maltratado, un dueño de negocio implementando capacitación sobre empatía, miles de personas recordando que debajo de cada apariencia hay un ser humano completo con sueños, luchas y dignidad. Un año después, en el aniversario del incidente, Sebastián regresó al Salón Imperial una vez más, esta vez para un evento diferente. El grupo Diamante Eventos, ahora completamente integrado a su corporativo, estaba lanzando oficialmente el Premio Dignidad y Excelencia, un reconocimiento anual para empleados en la industria de hospitalidad y eventos que hubieran demostrado servicio excepcional con empatía y respeto hacia todos los clientes sin discriminación. El primer receptor del premio fue, apropiadamente, Mariana Torres. En su discurso de aceptación con su mamá, quien ya no tenía que vender tamales en la calle gracias al salario de su hija, sentada en primera fila llorando de orgullo, Mariana compartió su propia historia. Hace un año yo era solo una coordinadora de eventos, tratando de sobrevivir con un salario que apenas cubría mis necesidades básicas. Trabajaba duro, trataba bien a la gente porque así me enseñaron mis padres, pero nunca imaginé que llegaría más lejos que mi pequeño escritorio en el lobby. Entonces llegó un hombre en jeans desteñidos, y cuando mi jefa quiso tratarlo mal, yo simplemente hice lo que sabía que era correcto, lo traté con respeto. Su voz se quebró ligeramente. Ese simple acto de tratar a alguien con dignidad básica cambió completamente mi vida. Pero más que eso, me enseñó algo importante. Nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Nunca duden que tratar bien a otros, sin importar quiénes son o cómo se ven, es siempre la elección correcta, porque no lo hacemos esperando recompensa. Lo hacemos porque es lo correcto, porque todos merecemos respeto, porque al final del día todos somos seres humanos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo en este mundo. Los aplausos fueron atronadores, y entre la audiencia muchos tenían lágrimas en los ojos. Andrea Flores, ahora estudiante de 3er semestre en el Instituto Culinario Mexicano y con un futuro brillante por delante, aplaudía con entusiasmo. Roberto, sentado con su hija de 10 años, que ahora estaba completamente sana, gracias al tratamiento que la empresa cubría, se secaba discretamente las lágrimas.
Y en la última fila, tratando de pasar desapercibida pero claramente conmovida, estaba Vanessa Delgado Sánchez. Sebastián la había invitado personalmente, y aunque ella había dudado en venir, finalmente había reunido el valor. Después de la ceremonia, se acercó a Sebastián con pasos vacilantes. «Señor Ruiz Monterrosa», comenzó con voz temblorosa, «yo no tengo palabras para expresar cuánto lamento lo que hice aquel día. No solo por cómo lo traté a usted, sino por todos a quienes traté mal durante años. Por todas las personas que juzgué, que hice sentir menos que discriminé porque estaba tan obsesionada con apariencias y estatus, que perdí mi humanidad». Sebastián la escuchó en silencio, permitiéndole continuar. «Perder ese trabajo fue devastador», continuó Vanessa, «pero fue también lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a confrontar quién me había convertido, y quiero que sepa que he cambiado. En mi trabajo actual, trato a cada cliente con el mismo respeto, sin importar su presupuesto. He estado en terapia, trabajando en mis propias inseguridades que me hacían necesitar validación a través de juzgar a otros. Y he estado haciendo trabajo voluntario, enseñando servicio al cliente en escuelas técnicas, específicamente hablando sobre la importancia de la empatía y la dignidad». Por primera vez en la conversación, Sebastián habló. «Vanessa, aprecio profundamente tu honestidad y tu voluntad de cambiar. Lo que hiciste aquel día fue doloroso y equivocado, pero el hecho de que hayas usado esa experiencia para convertirte en una mejor persona dice mucho sobre tu carácter real. Todos cometemos errores. Lo que nos define no es el error, sino cómo respondemos después. ¿Puede algún día perdonarme?», preguntó Vanessa, su voz apenas un susurro. «Ya lo he hecho», respondió Sebastián con una sonrisa gentil. «El perdón no es algo que retengo esperando que lo merezcas. Es algo que doy libremente porque cargar rencor solo me lastima a mí. Tú has hecho el trabajo de cambiar, eso es lo importante». Vanessa asintió, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. «Gracias. Gracias por la lección más importante que alguien me ha enseñado, que todos merecemos ser tratados con dignidad y que el verdadero carácter se muestra en cómo tratamos a aquellos que no pueden hacer nada por nosotros». Mientras la noche continuaba, Sebastián observaba a las personas mezclándose en el evento, conversaciones fluyendo entre empleados de diferentes niveles y orígenes, todos unidos por un compromiso compartido con la excelencia y el respeto. Su esposa, Elena, se acercó y tomó su mano. «Estás pensativo», observó ella. «¿En qué piensas?» «¿En cuánto puede cambiar en un año?», respondió Sebastián. «En cómo un momento de discriminación se convirtió en un movimiento de transformación, en cómo el dolor puede convertirse en propósito». Elena apretó su mano. «Estoy orgullosa de ti, no solo por todo lo que has logrado, sino por cómo te has mantenido fiel a tus valores, a pesar de todo el éxito». Sebastián sonrió, recordando al niño de 17 años que había sido sacado de una tienda de computadoras hace más de 30 años, humillado por su ropa manchada y su procedencia humilde. Ese niño había hecho un juramento aquel día, y el hombre en que se había convertido había mantenido esa promesa. ¿Sabes qué es lo más irónico?, Sebastián comentó a Elena. «Aquel vendedor que me humilló cuando tenía 17 años probablemente nunca supo cómo sus palabras me afectaron. Nunca supo que, de alguna forma extraña, su crueldad alimentó mi determinación de tener éxito y de hacerlo mejor que él. Vanessa, por otro lado, sí lo sabe. Ella vivió las consecuencias de sus acciones y eligió crecer de ellas. Eso requiere más valor que nunca haber cometido el error en primer lugar». En los meses y años que siguieron, el Salón Imperial de Polanco se convirtió en más que un lugar para eventos de lujo.
Se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando las empresas ponían la dignidad humana al centro de su misión. Estudiantes de administración hotelera visitaban como parte de sus programas educativos. Documentales sobre transformación empresarial lo presentaban como caso de estudio. Y más importante, miles de clientes, ricos y humildes por igual, eran tratados con el mismo nivel excepcional de servicio y respeto. El Fondo de Becas, Programa de Excelencia y Dignidad, había ayudado a más de 200 estudiantes en su primer año, y ese número crecía cada año. Historias llegaban regularmente de estudiantes becados que habían completado sus estudios y ahora trabajaban en posiciones de liderazgo en la industria, llevando consigo los valores de empatía y respeto que habían aprendido. Mariana Torres había expandido el programa de capacitación en empatía a todas las sucursales del Grupo Diamante, viajando personalmente para asegurarse de que cada empleado entendiera no solo las políticas, sino el porqué detrás de ellas. Su historia, de coordinadora humilde a gerente general transformadora, inspiraba a incontables empleados a creer que ellos también podían crecer y liderar. Roberto había creado un programa de mentoría para guardias de seguridad en toda la cadena, enseñándoles que su trabajo no era solo proteger propiedad, sino también proteger la dignidad de todos los que entraban por las puertas. Su hija, completamente recuperada, frecuentemente lo acompañaba a eventos, y él nunca perdía oportunidad de contar cómo la compasión de un empleador había salvado la vida de su niña. Andrea Flores se graduó con honores del Instituto Culinario Mexicano y, como prometido, se unió al equipo de uno de los restaurantes del corporativo de Sebastián como su chef. Su especialidad se convirtió en crear experiencias culinarias que combinaban alta cocina con los sabores tradicionales de su Chalco natal, demostrando que excelencia y autenticidad no eran mutuamente excluyentes. Años después, cuando Sebastián fue invitado a dar una conferencia magistral en la universidad de negocios más prestigiosa del país, eligió no hablar de estrategias financieras o expansión empresarial. En lugar de eso, contó la historia de aquel día en el Salón Imperial y la lección que cambió no solo su empresa, sino su vida. El dinero puede comprar mármol italiano y candelabros de cristal, dijo a la audiencia de futuros líderes empresariales, pero no puede comprar empatía, no puede comprar la capacidad de ver a otro ser humano, realmente verlo, sin importar cómo esté vestido o de dónde venga. Esa es una elección que cada uno de ustedes debe hacer, cada día, en cada interacción. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las caras atentas frente a él. Muchos de ustedes se convertirán en gerentes, en ejecutivos, en dueños de empresas. Tendrán poder sobre las vidas y carreras de otros. Les pido que recuerden algo cuando lleguen a esas posiciones. El verdadero liderazgo no se mide en los números de sus estados financieros. Se mide en cómo tratan a las personas que no pueden hacer nada por ustedes, en cómo defienden a quienes no tienen voz, en si eligen crear culturas empresariales donde todos son tratados con dignidad, o si perpetúan sistemas donde algunos son valiosos y otros son desechables basándose en criterios superficiales. La audiencia escuchaba en completo silencio, algunos tomando notas frenéticamente, otros simplemente absorbiendo cada palabra. Les diré algo que puede sorprenderles, continuó Sebastián. Desde que implementamos estos cambios, desde que pusimos la dignidad humana al centro de nuestra operación, nuestros números financieros han mejorado dramáticamente. La rotación de personal bajó de 60% a menos de 5%, ahorrándonos millones en reclutamiento y capacitación.
La satisfacción del cliente subió a 98%, generando referencias orgánicas que multiplicaron nuestro negocio. Y la productividad aumentó porque empleados felices, empleados que se sienten valorados, trabajan mejor. Sonrió ampliamente. Resulta que tratar bien a la gente no es solo moralmente correcto, también es excelente para los negocios. ¿Quién lo hubiera pensado? La risa que siguió fue cálida y genuina, rompiendo la tensión emocional que se había construido en el auditorio. Pero incluso si no fuera bueno para los negocios, Sebastián concluyó, su voz volviéndose seria nuevamente, aún sería lo correcto hacer. Porque al final de nuestras vidas, cuando miremos atrás, no recordaremos cuánto dinero ganamos o cuántos premios recibimos. Recordaremos cómo hicimos sentir a las personas. Recordaremos si usamos nuestro poder para elevar o para oprimir, si elegimos ver la humanidad en todos o si la reservamos solo para aquellos que considerábamos dignos. Esa elección, señoras y señores, es la que define quiénes son ustedes realmente. El aplauso fue ensordecedor y duró varios minutos. Pero para Sebastián, la verdadera recompensa llegó después, cuando líneas de estudiantes esperaron para hablar con él. Muchos compartieron sus propias historias de discriminación, de ser juzgados por su apariencia o su origen. Otros hablaron de momentos en que habían sido los que juzgaban y cómo se arrepentían. Todos, de una forma u otra, habían sido tocados por el mensaje de que la dignidad humana no es negociable. Una joven estudiante, con lágrimas en los ojos, le dijo, «Señor Ruiz Monterrosa, mi familia vende frutas en un mercado en Iztapalapa. Estoy aquí con una beca completa, pero todos los días siento que no pertenezco, que la gente me mira como si fuera una impostora. Su historia me dio esperanza de que algún día, cuando tenga mi propio negocio, puedo crear un espacio donde nadie se sienta así». Sebastián tomó sus manos entre las suyas. «No algún día. Hoy. Empieza hoy, en cómo tratas a tus compañeros de clase, a tu personal si tienes, a las personas que te sirven tu café cada mañana. El cambio no comienza cuando tienes un título ejecutivo. Comienza ahora, con cada elección que haces de ver la humanidad en otros». Sebastián Ruiz Monterrosa no solo transformó un salón de eventos aquel día de hace años, no solo cambió las vidas de Mariana, Roberto, Andrea y tantos otros cuyos caminos cruzó. Transformó una conversación completa sobre qué significa realmente el lujo, qué significa el servicio y qué significa ser un líder en el mundo moderno. Demostró que el verdadero poder no está en humillar a aquellos que percibimos como menores, sino en elevar a todos al nivel de respeto y dignidad que cada ser humano merece inherentemente. Y quizás, lo más importante, demostró algo que todos necesitamos recordar. La persona que juzgas hoy por su apariencia, la persona que decides que no vale tu tiempo o respeto, podría ser exactamente la persona que cambia tu vida mañana, para bien o para mal. Pero más allá de consecuencias, cada persona merece respeto simplemente por existir, simplemente por ser humano. No por lo que visten, no por cuánto dinero tienen, no por su posición social, por su humanidad fundamental, que no necesita ser ganada o probada, sino simplemente reconocida. En un mundo que frecuentemente valora las apariencias sobre la sustancia, el estatus sobre el carácter, Sebastián eligió un camino diferente. Y al hacerlo, invitó a otros a unirse a él en la creación de un mundo donde ese tipo parece ladrón, resulta ser el dueño de la empresa y donde esa lección nos enseña a todos a mirar más allá de las superficies hacia la dignidad que yace debajo. Porque al final,
Como Sebastián aprendió hace mucho tiempo en una tienda de computadoras y como enseñó décadas después en un salón de eventos de lujo, el verdadero valor de una persona nunca ha estado, ni estará jamás, en la etiqueta de su ropa, sino en el contenido de su carácter y en cómo elige tratar a los demás en su viaje por este mundo.